Buenas tardes, queridos estudiantes. A partir de este momento, pues voy a hacer la debida explicación con relación al plan número 13 del tercer periodo, en el cual pues vamos a trabajar todo el proceso que tiene que ver con el tema del texto dramático y aquellos elementos que son concebidos a través de ese texto dramático como importantes. En el caso del estándar, aquel que tiene que ver con comparar los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. El DBA dice que se debe participar de manera planeada o improvisada en dramatizaciones, representaciones teatrales o declamaciones. Como dije anteriormente, la temática es el texto dramático, su definición y sus características. Es interesante que antes de abordar todo el proceso que tiene que ver con el texto dramático, sepamos, entendamos, comprendamos algunos saberes previos que son interesantes para poder abordar tal temática. El caso de la definición de qué es un texto dramático o cuál es la importancia del texto dramático a nivel escolar o qué papel cumple el texto dramático en la vida cotidiana de los estudiantes. Para comenzar, pues, en este cuadro hay una definición de texto dramático muy interesante. Dice que el texto literario de ficción escrito en diálogo destinado a ser representado en un escenario. Cuando una obra dramática es representada se habla de obra teatral. Ese es el concepto de texto dramático, es decir, todo texto escrito, literario, ficticio o fantástico que tiene como mecanismo el diálogo y que aparte de tener como mecanismo el diálogo es representado en un escenario, tiende a denominarse como texto dramático o en su defecto como una obra teatral. Entonces esos elementos son importantes que los tengan en cuenta en el papel de empezar a determinar o ejercitar o denominar el ejercicio frente a este tema del texto dramático. A partir de este momento vamos a realizar una conceptualización, es decir, un marco conceptual en donde ustedes van a encontrar muchas de las cosas que tienen que ver con el texto dramático. Por ejemplo, recordarles que el texto dramático se remonta a la antigua Grecia y que a partir de ese suceso histórico ha tenido muchos cambios. Decir, por ejemplo, que los grandes dramaturgos de la época, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, fueron los más importantes antes del siglo V. Estamos hablando antes del siglo V en lo que tiene que ver con la época cristiana. Entonces podemos decir que estos dramaturgos tienen que ver con el teatro greco-latino, que se caracterizó por manejar como temática, como línea temática o línea problemática los problemas existenciales del ser humano. Es muy importante entender también que ya en el siglo XV y siglo XVI el teatro se sustentó en la obra de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, el primero inglés, el segundo español. También vamos a hacer un recorrido muy fuerte sobre el teatro contemporáneo, es decir, el que surge entre el siglo XIX y el siglo XX, donde aparece todo el tema del drama como nervio motor del teatro. Y en mirar la combinación que se da entre la comedia y la tragedia. Entonces, hoy el drama es un elemento muy cercano al hombre de hoy y tiene como detonantes o espacios de detonancia lo que tiene que ver con el cine, la televisión, pero esencialmente el teatro. Todo aquello que tiene que ver con el vivir cotidiano del ser humano puede considerarse en ese talante. También es bueno que conozcan las partes de la obra dramática, la representación teatral, la actuación, el escenario, todos esos elementos que hacen del género dramático uno de los géneros más importantes dentro de los géneros literarios y que por muchísimas razones tiene gran acogida dentro de la literatura y dentro del acontecer de la cultura y de la sociedad de los pueblos, al punto que los espectáculos teatrales siguen siendo muy elegidos dentro de los gustos de las personas, ya que ponen de presente una estructura muy interesante que tiene que ver con el argumento, el conflicto, el desarrollo, la solución, todo dado dentro de un escenario en donde se destacan los roles y los personajes y de una u otra manera esa representación teatral tiene que ver con un escenario en donde se da el espectáculo teatral como tal y que se concibe a partir de darle vida a los personajes, de observar su gesto, de tener claro la música, la iluminación, el vestuario,
y todo eso que debe generar la actuación como parte importante de los actores, contribuir a que ese papel sea creíble y que el actor pueda desarrollar toda su tarea a través del el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y que esos escenarios en donde se desarrolla el espectáculo tenga ese decorado, esos laterales, el telón, las candilejas, el foso y la trampilla para darle vida al trabajo de los actores y para darle contenido y sentido a la obra teatral como tal. Entonces es muy importante todo este tema que estamos teniendo en cuenta en estos momentos para hablar de la obra teatral, para hablar del espacio de los textos dramáticos y que esos textos dramáticos cada vez sean más importantes. Como parte pues, del desarrollo de competencias es muy importante tocar la temática del teatro dentro del marco de lo que tiene que ver con la historia del teatro en Valledupar. Es muy importante que ustedes elaboren un texto escrito en donde investiguen, consulten sobre la historia del teatro en Valledupar. También súper importante que hablen sobre la actualidad del teatro en Colombia y de ejemplo de 10 obras teatrales importantes en el país o que consulten sobre la actualidad del teatro en la costa caribe y den 5 ejemplos de obras teatrales que se hayan hecho en la región. Esas consultas son muy importantes que la hagan a nivel de internet o que la hagan a nivel de entender todo lo que tiene que ver con la obra teatral como lo importante que es y representa. También pues es importante definir los conceptos de las figuras literarias que son entendidas dentro de lo que se llama el decorado y las candilejas. También es importante que revisen en qué consiste el foso y la trampilla, que elaboren un escrito de 15 renglones sobre la relación de texto dramático y representación teatral. Es importante que elaboren un texto escrito sobre la importancia de los conceptos de acotación y parlamento. Y esta actividad que me parece súper chévere y es que yo les estoy presentando un cuadro sin diálogos, sin palabras, solamente las imágenes de 3 personajes, evidentemente una obra de teatro, y ustedes tienen que redactar un texto en donde estén los diálogos que le dan vida a esos personajes dentro del cuadro. Entonces, esta actividad es muy importante porque ustedes le van a dar vida a esos personajes dentro del cuadro. También, pues, evidentemente es muy importante que hagamos una revisión muy fuerte sobre las actividades de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, que revisemos atentamente todo lo que tiene que ver con las pruebas saber, con la bibliografía, pero es importante también que se detenga un momento en lo que tiene que ver con la rúbrica de mi desempeño, es decir, la rúbrica de autoevaluación. Es importante que ustedes cada vez sean más conscientes de que este proceso de los aspectos a evaluar es muy importante que los tomen en cuenta y que los hagan con la debida honestidad, porque de una u otra manera su evaluación, la evaluación que ustedes hacen del proceso que ustedes mismos hacen, sobre todo en la casa, o que algunos alumnos están diciendo a nivel de presencialidad, sea de lo más serio posible y que logre amalgamar, que logre relacionar la evaluación que ustedes obtienen en presencialidad o bien lo que están haciendo desde la casa y que esa evaluación sea pertinente, concordante con los resultados que ustedes obtienen a través del aprendizaje. Es muy importante que ustedes revisen si lograron, si están en proceso o si aún no lo han logrado y qué de los elementos como el saber hacer, si son responsables, si reconocen la importancia del aprendizaje cuando lo hacen por cuenta propia, si ustedes son capaces de participar a través de las plataformas o a través de la presencialidad. Entonces todos estos elementos son fundamentales para que ustedes entiendan el proceso no solo del texto dramático, sino de todos los planes que han hecho llegar a los diferentes docentes que trabajan con ustedes en el grado séptimo, que es el caso mío, en el caso de lengua castellana del grado séptimo. Entonces, habitualmente en esta rúbrica, lo que percibe es la capacidad que tienen ustedes de manera autónoma de mirarse a sí mismos y tener una postura, tener un momento cualitativo, un momento evaluativo, una mirada hacia adentro, hacia lo que ustedes hacen, hacia su qué hacer, y todos esos elementos son muy importantes para que de una u otra manera yo pienso que pues ustedes vayan construyendo una personalidad académica, una personalidad
decente, una personalidad escolar y sobre todo una personalidad adecuada frente a sus retos como estudiantes. Entonces, que tengan una feliz noche y pues los quiero mucho y espero que se sigan cuidando. Muy buenas tardes.